vuela, la cintura nunca frena, la cadera te envenena. Na, 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 na. Y tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. La noche por ley, yo soy quien te despeina. Cuando lo comemos tú y yo, nadie te lo hace como lo hace la rey, como lo hace la rey. ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos y bienvenidas aquí a ¿Qué parte no entendiste? Vamos a estar compartiendo, por supuesto, una jornada con mucha información de calidad. Hoy está la licenciada Mónica Medina con nosotros, es un placer recibirla en el día, además de los nutricionistas y las nutricionistas, así que le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Mónica? ¿Qué tal? Buen día, muchas gracias por invitarme. Gracias por acompañarnos y bueno, especialmente porque vamos a hablar acerca de un abordaje integral de la nutrición que creo que es también a lo que tenemos que apelar, ¿no? Esto de decir por qué queremos alimentarnos mejor o adecuadamente de acuerdo a nuestros requerimientos, qué pasa con nuestro cuerpo, por qué a veces comemos por ansiedad, dejamos de comer muchas veces también cuando pasamos una situación crítica, ¿no? ¿Qué pasa con estas cosas que hacemos con la comida y que está directamente también vinculada con nuestras emociones? Incluso cuando ya se presenta algo que es permanente en el tiempo, ¿no? Como puede ser la bulimia, la anorexia o algún otro trastorno de la alimentación. Así es, la alimentación, la nutrición está conectada con la vida y con todo lo que nos pasa en la vida, ¿no? Y las emociones, somos seres emocionales, así que es importante reconocerlas y empezar a identificar, ¿no? Cuando estamos comiendo, como dijiste, por ansiedad o realmente porque tengo hambre, porque hay una necesidad del cuerpo, ¿no? Entonces, a veces nos cuesta identificar cuándo tengo sed y cuándo realmente es hambre, porque a veces siento la sensación de vacío en el estómago y muchas veces se confunde, ¿no? La sed con el hambre. Entonces, es importante como empezar a conectar lo que le pasa al cuerpo y empezar a identificar cuál es la emoción que quizás esté hablando con una conducta que estoy asumiendo frente al alimento. Claro. ¿Y qué tan conscientes somos de esto? Porque, por ejemplo, a mí algo que me gusta mucho es gratificarme cuando pasa algo lindo y qué sé yo, no sé, como un alfajorcito como premio, por decirte, ¿no? Algo que me guste. Eso está bien en la medida en que seamos equilibrados. ¿Cómo manejas también eso, ¿no? Porque muchas veces también la comida, nosotros encontramos momentos gratificantes, momentos de placer, momentos en que decimos, bueno, ya está, termino un día exitoso, un día que la pasamos muy bien, logramos tal cosa, qué sé yo, mi regalito es una buena cena, un mimo, digamos. Exactamente, bueno, somos seres sociales, ¿no? Y todo gira alrededor de las reuniones, y cuando hablamos de reuniones, hablamos de comida, ¿no? Si nos vamos a reunir, siempre qué vamos a comer es la pregunta siguiente, ¿no? Sí. Entonces es importante reconocer que la comida forma parte de uno de los placeres de la vida, ¿no? Entonces es importante comer con conciencia, ¿no? Comer con conciencia significa como atender una necesidad biológica y también atender una necesidad y atender al placer, ¿por qué no? ¿Sí? Pero siempre identificando cómo estoy comiendo, ¿no? Y esto es empezar a comer con conciencia. Estoy comiendo sentada, tranquila, disfrutando del plato, percibiendo sus aromas, degustando sus sabores, masticando como corresponde para sentir realmente el alimento, o estoy comiendo con ansiedad, vorazmente, sin sentir prácticamente el alimento, sin masticarlo, pasa casi entero al estómago, le doy un trabajo mayor al estómago porque los dientes no hacen el trabajo, lo termina haciendo el estómago, esto me provoca distensión, malestar. Entonces es empezar a comer con conciencia, ¿no? Es empezar a identificar que cuando como en momentos que estoy estresada, ¿no? A veces el estrés también me cierra el apetito, ¿no? A veces la ansiedad me abre el apetito
a veces depende de las Sí, personas, ¿no? Claro, Y del identificar momento todo eso también. es importante. Claro, tal cual. ¿Qué pasa con la obesidad? O el sobrepeso, ¿no? Algo que es tan común, me da la sensación de que convive permanentemente con nosotros y que de alguna manera no tiene muchas veces este abordaje integral. Si bien se avanzó muchísimo en torno a buscar el equilibrio, ¿no?, en mente y cuerpo, ¿qué ocurre con eso? Y me gustaría también que le cuentes a todas las personas que nos están mirando que vos, además de ser licenciada en nutrición, te has formado justamente para lograr este abordaje interdisciplinario, no solamente en este aspecto, pero digo, es un complemento que vos llevas con tus pacientes, ¿no? Exactamente. Bueno, yo en la consulta muchas veces me sentía frustrada, ¿no? Cuando la persona que tenía enfrente, yo le preguntaba, bueno, ¿qué alimento comes? Y me empezaba a hablar de la papa y empezaba a llorar, por ejemplo, ¿no? Entonces yo me sentía bastante, como no tenía herramientas para acompañar esa emoción que aparecía al hablar de un determinado alimento, ¿no? Entonces, bueno, dije, necesito herramientas. Y me formé en terapia gestáltica y la Gestalt me ayudó mucho a acompañar esas emociones en el paciente que llega a la consulta. Bueno, también estudié coaching porque el coaching también tiene herramientas concretas que ayudan a la persona a identificar cuáles son sus objetivos, cuáles son sus metas, a dónde quiere llegar, cómo quiere vivir. Y bueno, ayuda a que la persona se organice, planifique su día con conciencia. No es que la nutricionista le da el plan, sino que co-construimos el plan juntos, ¿no? Bueno, la herramienta de la mediación, que también me sirvió para ayudar a la gente, porque a veces la alimentación y las relaciones están conectadas. Entonces, muchas veces las relaciones que entorpecen por ahí y que generan conflictos en mi vida porque no puedo resolver algo, como no lo puedo resolver, lo canalizo con la comida, entonces me engancho para tapar una emoción comiendo chocolates de manera desmedida o comiendo algún alimento de manera compulsiva, y ahí vamos con el tema de la obesidad, ¿no? Por ejemplo. Es cuando muchas veces no tengo resuelta una emoción. Ojo que la obesidad es una enfermedad multifactorial, o sea, hay muchos componentes que determinan esta patología, ¿no? Y es importante como ayudar a la persona a empezar a identificar cuáles son los conflictos, cuáles son las emociones, cuáles son las sensaciones en el cuerpo, cuáles son las trabas que le impiden a ella lograr un objetivo, relacionarse de otra manera con la comida, no usarla como una manera de escapar del dolor, sino tomar la conciencia para relacionarse de mejor manera. Porque comida y alimento tiene que ver con conexión con la vida, ¿no? Sí, eso te iba a decir, porque muchas veces me da la sensación de que hay mucha autodestrucción, ¿no?, en los excesos o en la falta de, ¿no? Cuando uno no elige adecuadamente, o en esto de alguna manera dañas tu cuerpo cuando sabes que estás comiendo todo el tiempo cosas que te van en el largo o corto plazo, de alguna manera van a dañar tu salud, ¿no? Entonces me da la sensación de que encubierto en esto hay, entre otras cosas, esta necesidad de autodestruirse. Exactamente. Mira, te cuento un ejemplo de una paciente que la verdad que me marcó porque fue tan clarito. Vino a la consulta porque ella era una persona delgada, hacía actividad física, se cuidaba mucho con los alimentos, pero en determinado momento no lograba identificar cuándo empezó a comer de manera compulsiva papas fritas, ¿no? Y ella decía, es como yo me cuido en la alimentación, pero esto es algo que no lo puedo manejar. Claro. Necesito todos los días, comer papas fritas de la bolsa, claro, de las industriales, claro, que vienen súper, con todo mucho exceso de azúcar, químicos, ¿no? Todo lo industrial que, a ver, de vez en cuando no está mal, pero todos los días
Dice que ella iba al mayorista, compraba por mayor, guardaba en la alacena y todos los días tenía que llegar a su casa después del trabajo y abrir el paquete. Y cuando ella llegaba y no había papa frita porque el marido había comido, porque los hijos le habían comido, se armaba el escándalo en casa, ¿no? Entonces, dice, yo estoy dañando mis relaciones porque no estoy pudiendo identificar qué cosas están conectadas con la papa frita que me está llevando a un problema no solo de salud, sino también con mis vínculos, ¿no? Entonces, bueno, trabajamos, yo me formé además con el doctor Salomón Selam, que es un médico francés que trabaja con las comidas y qué hay detrás de la conexión con la comida de manera compulsiva o exagerada, ¿no? Esto era algo compulsivo y exagerado. Y la papa está relacionada con papá. Ah, mira. Entonces yo le pregunté, hice una pregunta simple, ¿qué pasa con papá? Y ahí comenzó a llorar de una manera desconsolada. Y me comentó que su papá había muerto hacía 2 años y que ella había quedado muy dolida porque fue una muerte repentina, que no pudo asumir eso, que ella tenía una relación muy cercana con papá, que todas las tardes después del trabajo iba a tomar mate con él. Claro, entonces, ese bueno, vacío, digamos. Exactamente, entonces de alguna manera ella conectó papa con papá y el horario en el que comía. Claro, cuando ¿no? volvía del trabajo. Exactamente, y eso de alguna manera tapaba ese vacío, era transitorio y era algo que no podía resolver porque se le estaba yendo de las manos. Así que bueno, cuando logramos identificar, le sugerí, anda a una psicóloga, es necesario que vos hagas el duelo con papá, porque si no es muy difícil que vos puedas resolver esta como adicción que has generado con este alimento que te está haciendo daño. Así que bueno, la verdad que fue a una psicóloga y eso le ayudó después a salir del claro, problema. porque era puntual además Exactamente. lo que ocurría, ¿no? Y que no lo había tenido antes, o sea, era súper claro como ejemplo y que vos lo puedas visualizar tan rápidamente. Así es, y muchas veces pasa eso, ¿no? Hay gente que no viene porque come de todo, de más, sino porque tiene una adicción específica a un alimento y detrás de eso hay una información, ¿no? Y con esa información trabajamos, porque ahí está la conexión, ¿no? Claro. Bueno, interesantísimo como ejemplo, muy claro, además, lo que se presentó. ¿Y qué tan importante es esto del acompañamiento psicológico? Porque yo siempre pienso que en las situaciones donde se presentan problemas de nutrición que son más severos o que son permanentes en el tiempo, además del acompañamiento profesional y de la guía alimentaria que, como vos decís, se arma conjuntamente, se necesita también, ¿no?, esta cuestión de decir, bueno, a ver, ¿qué es lo que me ocurre a mí por dentro para que en la comida encuentre algo o la rechace o pasen cosas, digamos, alrededor de algo que es cotidiano, con lo que tenemos que convivir desde que nacemos hasta que morimos, ¿no? Y bueno, es fundamental el acompañamiento psicológico en el caso de enfermedades o patologías que a veces se hacen crónicas, como la obesidad, como la bulimia, como la anorexia, la diabetes, o sea, son enfermedades que necesitan tener un acompañamiento psicológico. Por eso yo me dediqué también a acompañar desde ese lugar, aportando el conocimiento desde la Gestalt, que me ayudó a mí a entender cómo la persona se relaciona emocionalmente con la comida. Por supuesto que cuando el tema se me escapa, la derivación es inmediata a una profesional. En este caso, por ejemplo, trabajar el duelo le corresponde a la psicóloga. Yo lo que ayudo es a identificar dónde puede estar el origen y a partir de ahí la derivación. Es fundamental eso. Moni, ¿y la alimentación está también relacionada con la disciplina? ¿Esto cuánto yo me manejo, digamos, en distintas áreas de mi vida tratando de poner determinado orden? Exactamente, es fundamental, ¿no? Se nota en una persona que tiene desorden alimentario, hay desorden en su vida y también desorden en sus relaciones, ¿no? Es como que el desorden con la comida es lo que se muestra,
¿no? Pero si uno empieza a indagar... Es como el síntoma, digamos. Exactamente, es el síntoma. La conducta frente al alimento, detrás de eso está todo lo demás, ¿no? Cuán desordenada es mi rutina, cuán desordenadas son mis relaciones, cuánto daño hay y cuánta herida emocional hay en mi ser, ¿no? Entonces, claro, todo eso también, porque de alguna manera la comida tapa ese vacío, ¿no? Y en esto de poner orden, vos a priori, digamos, si nos tendrías que dar un consejo en general, ¿te basás en esto de que tenemos que tener un orden, por ejemplo, y una planificación cada vez que vamos a hacer una compra grande, por ejemplo, cada vez que vamos a un supermercado, y en eso tratar de equilibrar? Porque viste que te dicen, leía muchas veces los métodos de los gimnasios y que te dicen tipo 80-20, si comes por lo menos el 80% con tu guía alimentaria y las cosas que seguramente tenés que comer para lograr tu objetivo, ya sea el descenso de peso, ya sea, no sé, más músculo, la ganancia de peso, digamos, de acuerdo a la situación de cada persona, y un 20% te das esa posibilidad de disfrute con otras cosas que quizás no estén contempladas en ese plan, todo es más llevadero, ¿no? Totalmente. La idea es buscar un equilibrio, ¿no? El exceso de control también me lleva en algún punto al descontrol, claro, ¿no? Cuando yo controlo demasiado calorías, tamaño de la porción y estoy todo el tiempo calculando. Sí, pesando, porque también hay gente que puede... Termina siendo también una conducta compulsiva que me lleva a un extremo que después me puede llevar al descontrol. Porque cuando hay mucho control, en algún punto cuando yo me pasa algo en la vida y pierdo el control de algo, bueno, esto se traduce en mi conducta descontrolada frente a la comida, que es lo que normalmente pasa en el caso de la anorexia, ¿no? O la bulimia, donde todo el tiempo se está controlando lo que se come y pasa algo en la vida que me desestabiliza emocionalmente y eso me lleva al descontrol. Y la idea es el equilibrio, ¿no? Buscar esto que decías, el 80% del tiempo que yo me alimento, hacerlo con conciencia, con responsabilidad, cuidando el tamaño de las porciones, teniendo la posibilidad de la variedad también, claro, porque en la variedad también está el aporte, ¿no? De los distintos nutrientes. Y bueno, dándome el gustito de vez en cuando, una cena, una salida, un encuentro, donde quiero comer algo rico o algún momento especial en donde nos juntamos y brindamos y comemos algo que no está dentro de, digamos, lo estipulado cotidianamente. Pero sostener, y si lo hago, si me doy ese gusto al otro día, no pensar que, bueno, ya me salí de la dieta, ya pierdo todo y vuelvo al descontrol, ¿no? Es, ok, me doy este gusto y mañana vuelvo a empezar, ¿no? Con la propuesta, con el plan, con lo que tenía organizado. Totalmente. ¿Y cuánto hay en esta época? Porque me imagino que en esta época, así como prolifera la gente que se suma a los gimnasios para tratar de llegar bien al verano, también deben aumentar las consultas, ¿no? Exactamente. Bueno, sí, en esta época que ya empieza el calorcito, la gente ya empieza a sentirse, a mirarse más en el espejo, con menos ropa y entonces, bueno, hay mayor demanda, sí, como decís, en los gimnasios y en las consultas nutricionales. ¿Hay mucha recaída dependiendo de la situación que uno atraviese? Qué sé yo, no sé si compulsivamente comes un determinado alimento, si tenés como una suerte de descarga a través de la comida o no, en la restricción. Hay mucha recaída cuando no se hace con conciencia y cuando no se hace un trabajo más profundo, ¿no? Por eso yo busqué tener todas estas herramientas porque me frustraba mucho que la persona venga a la consulta, se lleve su plan, durante los primeros 15 días podía sostenerlo y después como que empezaba a aflojar y volvía a lo mismo, ¿no? Entonces para mí era frustrante no poder acompañar de una manera más profunda
buscando cuál es el origen de esa conducta frente al alimento y trabajar sobre eso, ¿no? Para poder, cuando yo tomo conciencia, asumo otra conducta, como esta persona con las papas fritas, que después de haber identificado que era el duelo de su padre, que no había podido trabajar, fue a la psicóloga, fue asistida y esa compulsión se fue, claro, ¿no? Entonces, si yo no hago ese trabajo profundo, es más difícil cambiar esos malos hábitos o esas conductas que están instaladas concretamente porque hay una emoción, hay un dolor, hay una herida que no ha sido sanada, resuelta, ¿no? O hay un desorden también. Claro. Y en los planes, como vos decías, ¿se sigue llamando, cómo se llama ahora, un plan de alimentación, una guía alimentaria? Sí, plan de alimentación, porque la palabra dieta ha quedado muy conectada con la restricción. Con la restricción, tal ¿no? cual. Y a veces cuando la persona dice dieta y ya empieza a pensar, voy a tener que sacrificarme, claro, voy a tener que hacer el esfuerzo, va a ser algo que me va a costar y eso ya en el inconsciente empieza a generar como un rechazo, ¿no? Y implica sacrificio y cuánto tiempo uno puede sostener el sacrificio, claro, ¿no? Totalmente, por Entonces, eso también por uno eso antes es veía esos importante, vaivenes, ¿no? Exactamente, por eso es importante como empezar a identificar que a veces las palabras nos condicionan, por eso se abrió ahora bueno, un plan que podemos seguir y el plan puede cambiar también y se va adecuando a cada momento, a cada situación, a cada persona. Claro, porque después, por ejemplo, empezás ahora, después vienen todas las fiestas de fin de año, donde ahí un poco el plan empieza como a moverse, ¿no? Porque claro, vos decís, tengo miles de eventos, tengo cosas, ¿cómo lo manejo? Entonces seguramente ahí una buena charla, una buena guía para tener en cuenta va a servir para readecuarlo. Y esto, acá vos conversás con la persona más o menos también de acuerdo a sus gustos, porque viste que antes uno veía lo que era una dieta supuestamente planteada, así con los términos de antes, y era súper difícil de llevar porque era todo, qué sé yo, no sé, tanto de yogur, con no sé qué cosa a la mañana, con una tostadita, y que además algunos alimentos ya han dejado de parecernos tan saludables y se han evaluado y ya no son lo que nosotros pensamos, la magia que creíamos que eran antes en nuestro cuerpo, ¿no? Exactamente, lo que se hace es una anamnesis alimentaria, es decir, una entrevista que dura aproximadamente 1 hora, en donde se le consulta a la persona cuáles son sus gustos, cuáles son sus hábitos, cuáles son sus horarios, en qué momento tiene disponible para comer, cuánto tiempo, cómo normalmente come, si come en la oficina, si come sentado, si come parado, cuánto tiempo dispone para comer. A veces las personas hacen horario corrido en el trabajo y comen sentadas en un escritorio, si comen atendiendo una computadora, contestando un mail, leyendo un trabajo. Entonces ahí estoy distrayéndome y perdiendo la conciencia de lo que estoy comiendo. Y eso es lo que marca a veces que la persona no identifica cuando se llenó. Claro. ¿No? Porque cuando yo estoy con la mente en una computadora armando un proyecto, pero estoy comiendo, ¿no? La atención está puesta en lo que estoy haciendo, claro, ¿no? Con la computadora, no en lo que estoy haciendo con lo que estoy ingresando a mi boca. Entonces, la saciedad no se siente, porque el que se tiene que enterar que el estómago está lleno es el cerebro, no el estómago. Totalmente, ¿no? totalmente. Entonces, esa información a veces se pierde porque yo no estoy en contacto con lo que estoy haciendo en ese momento, supuestamente que es comer, sino estoy distrayéndome haciendo 2 cosas a la vez. Y no se puede atender 2 cosas a la vez, ¿no? Sí, interesantísimo. Bueno, y este es un dato que se daba siempre, ¿no? Esto, comer con atención, con presencia, con tranquilidad, buscar el espacio justamente para que nuestro cerebro perciba que ya ha sido nuestro cuerpo alimentado y podamos también incorporar esa información. Bueno, ¿y dónde te encuentran? ¿Cómo hacen para consultarte? ¿Te pueden seguir en redes? Llamándome al teléfono, a mi teléfono particular, que es
87-505-3238. Y ahí me piden el turno y coordinamos. Buenísimo, bueno, me encantó esta entrevista, felicidades en este día y muchas gracias. Que seguramente vamos a tener posibilidad de seguir hablando y que nos sigas contando más cosas interesantes en torno a nuestra alimentación. Bueno, muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien, que tengas una hermosa jornada, nosotros nos vamos a la pausa, quédate ahí que en un ratito volvemos. Como lo hace la reina, como lo hace la reina. Cuando hablamos de crecimiento hablamos de obras que trasciendan una gestión. La autopista del Valle del Lerma es una de ellas. Hoy seguimos avanzando a paso firme. Ya colocamos las vigas del primer nudo vial sobre la ruta provincial 24. Comenzó la excavación del canal pluvial a la altura del río Rosario y avanzan los trabajos en los nudos viales de las rutas provinciales 23 y 22. Una obra que estamos haciendo íntegramente con fondos provinciales. Planificamos el futuro y hacemos las obras que Salta necesita. Desde hace más de medio siglo, el Consejo Profesional de Agrimensores, Ingenieros y Profesiones Afines contribuye al desarrollo de la seguridad pública de Salta, matriculando más de 200 profesiones. Consulte en www.copaipa.org.ar. Invierta en su seguridad. Contrate profesionales matriculados. Copaipa. Confianza. Excelencia. Seguridad. General Güemes 529. Teléfono 387-421-4007. Copaipa. Profesionales para el crecimiento de Salta. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es la mejor programación. Mira TV en vivo, pausa, volvé al inicio y reviví programas ya emitidos. Disfruta donde quieras, en tu teléfono, tablet, notebook y Smart TV. Estrenos imperdibles, serie para maratonear, con temporadas completas. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es un servicio de Express Telecomunicaciones. Estas vacaciones, deja el auto en casa y disfruta de los paisajes y lugares más increíbles llegando en Saeta. 11 municipios que te esperan con su color, su sabor, belleza y sonido. Evita las rutas y relájate en familia. Elegí un lugar para recorrer y subite a un Saeta. Porque las mejores historias de estas vacaciones empiezan en tu parada más cercana. Movete en Saeta. Este invierno, Salta te abriga y Saeta te acerca. Activa modo fibra con Express. Internet alta velocidad y TV HD con el primer mes gratis. Pedilo ahora al 0810-555-3977. Me llama, yo voy donde cae. Que tú no puedes ser rey si no tienes a la reina. Esta noche por ley, yo soy quien te despeina cuando nos comemos tú y yo. Nadie te lo hace como. Seguimos acompañándote y vamos a estar hablando acerca de
de alguna manera de esta nueva decisión del gobierno nacional. No es la primera vez que ocurre, ¿no?, de terminar con el programa Volver al Trabajo. Ustedes saben que hay muchos salteños contenidos también, aunque sea con un mínimo monto, pero son personas que hacen mucha tarea comunitaria, que ayudan en los comedores, en los merenderos y otro tipo de acciones. Estamos hablando de gente que recibía menos de 80.000 pesos por mes y sin embargo esta cantidad de personas que estaban contenidas a través de este programa tenían la posibilidad también de generar movimiento económico en nuestra provincia, ¿no? Se han estado movilizando, obviamente hubo una convocatoria el día 7 de agosto, en la jornada además en que todos celebran a San Cayetano, patrono del pan y del trabajo. Y bueno, está Gabriela Serrano para comentarnos acerca de esto. ¿Cómo estás, Gaby? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? Buen día, gracias. Sí, la situación es muy difícil porque, en primer lugar, el monto quedó pero tan pequeño, sí, apenas 78.000 pesos, por decisión del propio gobierno. Una de las primeras medidas que tomó Milei cuando asumió fue congelar el monto del potenciar trabajo, porque el decreto que creó este programa decía que era el 50% del salario mínimo vital y móvil. Entonces, en primer lugar, lo desenganchó del salario mínimo vital y fue perdiendo valor a medida de que la inflación fue pulverizando los ingresos de todos, ¿no? Claro, tal cual. Y bueno, pero en Salta son 34.000 los beneficiarios. Nosotros decimos de que a partir de ahora mucha de esta gente es mano esclava, porque siguen trabajando. Sostener un comedor popular, un merendero, es una tarea que requiere mucha dedicación, Mucho no es tiempo, para vagos, sí. no es Sí, para sí, vagos. sí. Más con todas las carencias que hay, muchas veces no es solamente reunirse a cocinar, sino que días previos tienen que buscar la leña, buscar las cosas. La gestión de la mercadería, La gestión, ¿no? además eso también, muchos comedores y merenderos dejaron de existir porque se sostenían plenamente con la mercadería que venía de Desarrollo Social de la Nación, que también Milei dejó de entregar esta ayuda. Entonces nosotros decimos de que son absolutamente mentiras las cifras de inflación. Bueno, uno con solo ir al súper te das cuenta. Sí, sí. Como antes de asumir, un kilo de blando especial salía 7.000 y ahora está casi 20. Entonces, se han visto afectados así los ingresos de todos los trabajadores, del asalariado, del jubilado y peor aún del trabajador precarizado. Una cosa también a tener en cuenta es que cuando asume Milei y se crea Capital Humano, se rompe con todo lo que había desarrollado el Ministerio de Desarrollo Social de la Nación durante décadas, todo. Entonces, incluso también agravaron los requisitos para poder ser beneficiario del potenciar trabajo, que pasó a llamarse Volver al Trabajo. No volvió nadie al trabajo. Al contrario. Al contrario, porque hubo muchísimos se perdieron despidos. muchísimos puestos de trabajo y además también, bueno, el mundo laboral tiene todas sus complejidades, las edades de las personas, su capacitación, su estado de salud, sus capacidades para poder trabajar, cumplir un horario laboral. Nada de eso está contemplado y con la reforma laboral peor todavía, no se precarizó más todavía las posibilidades de tener un trabajo asalariado y que te permita un porvenir. Este programa les permitía a mucha gente tener algún gasto fijo porque eres su único ingreso fijo. Recién dije de que habían agravado también las condiciones para ser beneficiario. Entonces mucha gente también lo perdió al programa hace rato y los pocos que quedaban están prácticamente por debajo de la indigencia. Están por debajo de la indigencia y con esto se aseguraban de comprarse una garrafa o de pagar la luz. En los merenderos la gente hacía una vaquita y compraba la leña o las cosas que no están, digamos, en la mercadería común de entrega que hay para los merenderos también. Entonces es realmente para repudiar, ¿sí? Porque esto va a afectar también las economías regionales, porque un monto tan pequeño siempre se vuelca hacia gastos mínimos de almacenes de barrio, ferias, y todo eso no va a estar.
Todavía en la ciudad de Salta puede ser que todo un sector de trabajadores trata de emprender, se las rebusca en las ferias, pero en el interior, en los pueblos chicos, Claro. el fin de este programa va a implicar condiciones muy difíciles para mucha gente. Hay muchas personas de comunidades originarias que tienen también volver al trabajo. Muchos de ellos están también en nuestra organización y ahora no saben qué hacer, porque en zonas rurales no tenés cómo hacer una rifa, para ver, ponga una olla, no se puede, no hay. Claro, totalmente. Bueno, en algún momento el gobierno había anunciado esto meses atrás y como que retiró, digamos, esa posibilidad, lo dejó estar unos meses más y ahora vuelve esta embestida, ¿no? ¿Ustedes cómo visualizan esto y qué pasa con la gente? Porque también pensábamos que no retirarlo más allá de ese monto mínimo y seguir de alguna manera acompañando cuestiones que están marcadas por la ley, como puede ser la UH y demás, tenían que ver con esto de contener el estallido social, ¿no? Evitar que eso de alguna manera ocurra, como ya hemos tenido experiencias décadas atrás, y bueno, y de alguna manera sostenerse también el gobierno en su lugar sin tener estas circunstancias, ¿no? Bueno, pero lo que está haciendo el gobierno de Milei también es minar sus posibilidades de cara a otros sectores sociales. La clase media también está con mucha bronca porque ve que su calidad de vida también cayó. Sí. ¿Sí? El trabajador asalariado que decía, no, bueno, pero yo tengo un buen salario, ahora no le alcanza, o está endeudado. La situación de los jubilados. Bueno, el jubilado, el que peor está es el que cobra la mínima, pero le han robado toda la escala. Claro. Otros jubilados que están en otras escalas deberían estar cobrando mejor y a su vez, como están cobrando mejor, no le dan los remedios, ni uno solo. Claro, no te dan los remedios, No dan y a remedios. los jubilados que cobran la mínima también les han hecho También hubo recortes de recortes remedios, ¿no? muy grandes. Podés tener alguna patología, pero no varias juntas porque no Sí. te van a medicar. No, pero además, miren lo útil que era este programa, ¿no? Lo que era el potenciar trabajo, devolver trabajo. Muchos compañeros lograron jubilarse porque acá se había creado un prejuicio de que cobraba de arriba, plata gratis, y no es así. Las tareas comunitarias estaban todas certificadas y evaluadas constantemente por lo que era ante el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces había un aporte mínimo del potenciar trabajo que servía para que esa persona se jubile. Es la jubilación mínima. Claro. O sea, a veces también escuchamos ese argumento que dicen, ay, se jubila sin trabajar. No, ¿cómo que sin trabajar? Sí trabajó. Y además es para la jubilación mínima, no para otra escala. No le está Claro. robando a ninguna escala. Entonces, todo eso va a complicar aún más la situación. El ajuste tiene un límite. ¿Sí? Milei quizás con lo que hicieron con la asignación universal, que en realidad ajustaron un poco algunos valores, ¿no? De la asignación universal, que es un derecho de los niños, la asignación. Pero la canasta de crianza de un bebé está más de 1 millón y la asignación universal no alcanza ese monto tampoco. Entonces, está todo muy cuestionado. Nosotros vimos hace poco cuando vino la directora del FMI que se dio cuenta que no es como la pinta Milei y Caputo y de que no hay un consenso social con el ajuste. Puede ser que al principio del gobierno la gente dijo, bueno, veamos, probablemente más adelante salimos adelante, la economía se acomoda, va a mejorar, pero no es lo que está pasando. Bueno, ya hay analistas que dicen que con este nivel de ajuste y sin que lleguen nuevas inversiones, mínimo para recuperarse como un país de los que, ni siquiera de los que Milei ha señalado, van a pasar 15, 20 años. O sea que tampoco la perspectiva es muy buena, ni siquiera en el corto plazo, ¿no? No, porque además cuando se destruyen tantos puestos de trabajo, es muy difícil de volver a poner en pie todo un andamiaje económico de ese tipo. Y las pérdidas de los puestos de trabajo, en una ciudad como en Salta, por ejemplo, en donde el trabajo industrial no es tan importante, sino más bien de servicios, el comercio, bueno, puede ser que en algún momento se dinamice, pero si se te cierra una fábrica,
¿qué haces? Claro. Y después también, bueno, Milei dijo también de que el ajuste va a recaer sobre los empleados públicos. Para él son una peste. Ahora los empleados públicos son los que sostienen todo el andamiaje estatal, Sí. que es absolutamente necesario, y que donde más recae siempre es en lo que tiene que ver con el servicio directo al vecino, al trabajador, que son los hospitales y las escuelas. Ya lo estamos viendo, miren, en el interior hay una situación desesperante en los hospitales. Hace poco hubo una crisis en el hospital de Güemes, y esto es producto del ajuste. Los profesionales hacen todo lo posible por sacar adelante el hospital, pero no da más. El hospital San Bernardo explota, porque los hospitales del interior están todos tan chiquitos, Claro. reducidas en su servicio, que todo se deriva, todo, hasta una cesárea se deriva. Entonces, eso tiene un límite. Pero el rol de Sáenz es importante, porque él es uno de los pilares del ajuste de Milei, y está sometiendo a todo el pueblo salteño a un ajuste que es completamente injusto, porque esto no hay una luz al final del túnel, no la hay. Acá lo que ven esa luz son los que están invirtiendo en la minería, que son las empresas más grandes del mundo, y están pagando chaucha en Salta. Seguramente un trabajador que consigue trabajo en la minera dice, bueno, pero ahora gano bien. Sí, a comparación de los que gana, pero en otros lados, estas mineras no pagan los salarios que pagan en Salta, pagan muchísimo más. Claro. Bueno, tremendo la verdad el panorama, Gaby. ¿Cómo sigue esto? Porque ya, como dijimos, se dio esta movilización, se dio esta convocatoria el día 7 de agosto. ¿Hay algún plan de acción? Bueno, el programa oficialmente terminó en el mes de abril. Logramos que se pague todos estos meses porque hubo un amparo, y en una primera instancia la justicia reconoció que el monto del volver al trabajo tiene un carácter asistencial y de supervivencia, o sea, porque el monto es tan mínimo. Y por eso, bueno, siguieron cobrando la gente hasta el mes de julio. Ahora ellos apelaron y la justicia le da la razón, o sea, es increíble. Ahí pueden ver también la calidad, ¿no?, de la justicia argentina, que se vende al postor de turno. Y bueno, hay ya una iniciativa que está pidiendo a la Corte Suprema, pero nosotros decimos que sobre todo tenemos que dar la lucha en las calles, porque de esa manera fue que se visibilizó hace muchos años la necesidad de los comedores populares. Mire, el argentino es muy orgulloso. Al argentino le gusta tener su platita, hacer su asado. Si no tiene necesidad de un comedor, la gente no va a un comedor. El que asiste a un comedor es porque ya está en condiciones muy difíciles y no puede cocinar en la casa. Yo me pregunto, mire, como última reflexión, antes de que asumas Milei, ya nos pasaba que eran las 7 de la tarde, las 20 horas, anocheciendo, y había gente que caía con botellitas a preguntarnos si nos quedó chocolate en algún merendero. ¿A dónde está esa gente? Porque muchos de esos se han cerrado. Entonces tenemos situación de gente que está sufriendo mucho. Esto no es justo que pase, y el pobre no es pobre porque quiere, Son las medidas del gobierno que llevan a que mucha gente no tenga cómo salir adelante. Seguro. Muchísimas gracias. Gracias por venir, por acompañarnos en esta jornada. Pausa, quédate ahí, ya volvemos. Lo que va detrás, yo pongo la corona, tú pones el plan. ¿Sos plomero, electricista, técnico, paseador de perros o tenés otro oficio? Llegó La Buralla, una nueva forma de conseguir clientes. Si querés potenciar tu trabajo, ahora podés mostrarte y generar más oportunidades de forma simple y rápida. Inscribite por WhatsApp al 3875 45 56 82. Completa tus datos, validamos tu perfil y empezás a recibir pedidos. Cuando alguien necesite tu servicio, te escribe y listo. Después de cada trabajo, podrán calificarte para que otros te elijan con confianza. Laburá ya, todo por WhatsApp, gratis, sin comisiones ni intermediarios. Sumate hoy al 3875 45 56 82. Municipalidad de Salta.
No te pierdas. ¿Qué parte no entendiste? Con la conducción de Mabel Corrales. Todos los martes y jueves, desde las 9 de la mañana, por la señal de Canal 4 y en dúplex con FM Express 105.3. ¿Sabías que lo que tirás por el inodoro o la pileta puede volver a tu casa? Toallitas, aceites, pañales y residuos sólidos tapan la red cloacal y provocan desbordes. El aceite es un enemigo silencioso. Se endurece y bloquea las cañerías. Cuidar el sistema es responsabilidad de todos. Aguas del Norte, transformando comunidades. Activa modo fibra con Express. Internet alta velocidad y TV HD con el primer mes gratis. Pedilo ahora al 0810-555-3977. Cuando hablamos de crecimiento hablamos de obras que trasciendan una gestión. La autopista del Valle del Lerma es una de ellas. Hoy seguimos avanzando a paso firme. Ya colocamos las vigas del primer nudo vial sobre la ruta provincial 24. Comenzó la excavación del canal pluvial a la altura del río Rosario y avanzan los trabajos en los nudos viales de las rutas provinciales 23 y 22. Una obra que estamos haciendo íntegramente con fondos provinciales. Planificamos el futuro y hacemos las obras que Salta necesita. ¿Te resulta familiar este sonido? Es el progreso llegando a tu barrio. Esa calle, antes de ser pavimentada, fue una idea que se debatió aquí, en el Consejo Deliberante, donde las necesidades de tu barrio encuentran una solución. Cuando veas más espacios iluminados o un servicio nuevo que llega a tu puerta, es porque antes hubo un proyecto que lo hizo posible. Un tránsito más ordenado, una ciudad más sustentable. Es el resultado de horas de estudio y consenso. Porque legislar es eso, escuchar a todas las voces, controlar y cuidar los recursos de todos los salteños. Y claro, proteger nuestra casa común. Y a esa tarea la hacemos entre todos. Cada avance, cada mejora en la ciudad tiene un punto de partida. Consejo Deliberante de la ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es la mejor programación. Mira TV en vivo, pausa, volvé al inicio y reviví programas ya emitidos. Disfruta donde quieras, en tu teléfono, tablet, notebook y Smart TV. Estrenos imperdibles, serie para maratonear, con temporadas completas. Now Express es TV en vivo y contenido on demand. Es un servicio de Express Telecomunicaciones. Seguimos acompañándote y le damos la bienvenida a Mariela Esquiú. Está con nosotros porque está lanzando un taller de oratoria para niños y adolescentes que va a empezar este 15 de agosto, así que imperdible si ustedes tienen niños o adolescentes que por ahí tengan alguna dificultad para comunicarse, que sean tímidos. Esta es la oportunidad, ¿no? ¿Cómo estás, Mariela, querida? Gracias por venir. Hola, ¿qué tal, Mabel? Muchas gracias por la invitación. Y sí, el taller de oratoria comienza, como vos dijiste, este sábado 15 de agosto. Va a ser como lo vengo haciendo en el Coworking Salta, en Belgrano 1078, para que tanto niños como adolescentes
tengan la posibilidad, y más en esta época del año, de trabajar la voz. Pero no tan solo la voz, sino la técnica vocal, sino la confianza y la seguridad al momento de hablar, de expresarse y de dar una lección, básicamente, ¿no? Claro. Bueno, y pasa mucho esto. Ahí tienen algunos datos si quieren hacer una fotito justamente de este taller para que tengan todo ahí y se puedan inscribir o puedan sumar a alguien de su familia, ¿no? Esto pasa muy recurrentemente, que siempre hay alguno que es más tímido, que le cuesta hablar, por ejemplo, en clase, viste que cuando alguien te pregunta, bueno, ¿cuánto es esto? ¿O qué saben de tal cosa? Y hay algunos que automáticamente destacan y aunque no sepan la respuesta correcta, ellos dicen algo. Pero hay otros que aún conociendo la respuesta, se quedan callados. Suele pasar, es más, yo siempre en mis clases cuento que yo era súper tímida y de pronto mis padres dicen, ¿qué haces? Por ejemplo, ahora en una entrevista o dando clases y en su momento también conduciendo actos. Y de pronto creo que el tema de la timidez, obviamente que es un tipo de personalidad, pero en los talleres de oratoria lo que buscamos es trabajar las herramientas que permitan a los chicos y adolescentes, en este caso, tener las técnicas necesarias al momento de esto, de la incomodidad. Que los nervios, el estrés, quizás lo podemos tener, pero si tenés herramientas, la cosa es más fácil. Nos va a pasar que al momento de dar un examen, por supuesto que hay situaciones difíciles que nos incomodan, pero si tenés las herramientas necesarias para poder resolver la situación, en este caso frente al aula, va a ser mucho más fácil. Yo era muy tímida y fui trabajando a lo largo de los años en un proceso, digamos, y yo creo que cada persona no va a dejar de ser tímida, sino que va a ir creciendo de a poco con, en este caso, oratoria, puede ser teatro, puede ser canto. Entonces hay que buscar todas las herramientas necesarias para que uno como padres acercarle la posibilidad de que vayan a un taller de oratoria para niños, pero quizás en otros lugares también a ver el teatro como una opción o el canto también. Claro, lo que te guste más. Y me decías fuera de aire que desde los 7 años ya es una buena edad como para poder empezar, como para poder dedicarse. Y hay otros que quizás no son tímidos y que, como vos decís, quieren trabajar su voz, la pronunciación, ¿no? Sumar alguna que otra herramienta a pesar de que son muy chiquitos todavía. Quizás no son los niños los que deciden, pero sí son los padres que uno ve que, ay, mi hijo habla despacito, no se le entiende, me gustaría que sea un poco más expresivo. Y en esto del afán de los padres de querer darle herramientas es cuando los chicos llegan a mis talleres. Trabajamos el tema del volumen de la voz, la articulación, para que puedan hablar un poco más claro y que de a poco también a través de actividades lúdicas la cuestión de la expresión corporal ayude a poder expresarse con más naturalidad. Porque para algunos será más fácil el hablar, pero para otros no la pasan muy bien. Y es un tema que hay que trabajar. Si uno como padre ve esa situación de que ese niño que reniega, que se saca malas notas, pero no porque no sabe, sino porque no puede expresarlo de manera natural, hay que acercarle herramientas. Y si tienen la necesidad o consideran que esto es importante, que sepan que comienza este taller el sábado 15 de agosto en el Coworking Salta. Son 8 encuentros como para empezar a trabajar en esta época del año ante los exámenes orales, la posibilidad de que tengan nuevas herramientas y que terminen mucho mejor el año. Bueno, y vos dijiste niños y adolescentes. ¿Cuál es el fin de esa adolescencia? Porque viste que ahora la adolescencia es medio eterna. Vos podés tener 35 años y seguir siendo adolescente. Sí, el otro día escuchaba que la adolescencia dura hasta los 25 años. Digo, uy, sí, falta un montón todavía en casa. Pero bueno, uno puede ser tímido toda la vida también. Entonces, mejor buscar las herramientas para que los adolescentes, en este caso, hasta los 13, 14 años que voy a trabajar con ellos, podamos avanzar en estas actividades lúdicas para que cada uno, de acuerdo a la franja etaria, vamos avanzando en esto de comunicar de manera más efectiva y con mayor claridad. ¿Van a trabajar algo de respiración? Porque los ejercicios de respiración son muy divertidos. Sí, por supuesto, ejercicio de respiración, trabalenguas, muchos ejercicios que tienen que ver con la corporalidad y vamos a cerrar nuestro taller de oratoria con actividad artística también, con la invitación que le hicimos a Casa Pueblo Salta para que también en esa última clase vean también a través del arte, que es otra forma de comunicarnos también. ¿Te gusta mucho la docencia, Mariela? Porque estás como muy metida también en esto, ¿no? Es como que haces muchas cosas, pero como que te veo esa inclinación permanente hacia enseñar, hacia transmitir conocimiento. Sí, la verdad que me encanta la docencia. Yo he descubierto en esto la posibilidad de regalar lo que uno sabe, ¿no? Porque de pronto uno se la pasa estudiando, capacitándose, haciendo cursos
¿por qué no colaborar con el otro para que también tenga ciertos recursos? Vos sabés que yo también estaba trabajando con adultos mayores y en su oportunidad también estuve dando cursos de oratoria en la UNATE y también fue súper gratificante con la posibilidad también de volver ahí porque he creado afectos en los distintos lugares donde he estado. Y hace más de 6 años que vengo trabajando con oratoria en este caso y de verdad que disfruto muchísimo el proceso de crecimiento de tanto de los niños, adolescentes como adultos también, que empiezan a vencer un poco el temor y a creérsela un poquito más, ¿no? Porque se trata no solamente de la técnica de la voz, sino de ganar confianza y seguridad al momento de expresarnos. Totalmente, totalmente. Muy linda iniciativa, entonces recordemos que este sábado 15 de agosto va a estar dando inicio, recordemos el lugar, dijiste Belgrano 1078. Belgrano 1078, previa inscripción, así que quienes quieran sumarse a esta propuesta pueden comunicarse al 3874-460266 o seguirme a través de las redes sociales, @marielesquiu, porque ahí voy a estar respondiendo las consultas y pasándoles el link de inscripción. Qué bueno, interesantísimo, así que a no perder esta oportunidad si tenés niños o adolescentes, si querés trabajar alguno de estos aspectos, pensás que va a servir para su mejor desarrollo, para que se planten mejor en la vida, ¿por qué no iniciarlo ahora, no? Muchísimas gracias. Gracias a vos, Mabel, como siempre, por la invitación. Gracias por compartir con nosotros. Empezamos a cerrar el programa del día de hoy. Te agradecemos, por supuesto, que hayas estado del otro lado y te recordamos que la cita siempre es aquí. Chau, chau. Que canela, la cintura nunca frena, la cadera te envenena. Que tú no puedes ser si no tienes la reina. La noche por ley, yo soy quien te despeina. Cuando lo comemos tú y yo, nadie te lo hace como lo hace la rey, como lo hace la rey.